Perfecto. Nos habíamos quedado pendientes, bienvenidas todas, en dar seguimiento y poder terminar lo que era precisamente el tema de la oración. Vimos en sesiones anteriores la introducción, lo que es la verdadera oración y la escalera de la oración. Y nos había quedado pendiente ver orar por otros, orar con otros y el final de la escalera. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante o cuál sería el propósito de entender a qué se refiere la oración? ¿Por qué es importante distinguir su propósito? ¿Por qué es importante poder ver cuáles han sido los bloqueos o las creencias equivocadas al respecto de la oración? Y más que nada porque parecería que la oración de alguna manera es solamente cuando en forma consciente y cuando tengo a lo mejor alguna necesidad, algún problema, yo me siento y hablo con ese ser superior, con Dios, con el Espíritu Santo, etc. Pero, entre otras cosas, vimos en las sesiones anteriores que una de las trascendencias mayores al respecto de entender la oración es que en todo momento oramos. Y que podíamos decir, bueno, yo no estoy orando porque pues ahorita estoy en lo cotidiano, no estoy ni siquiera pensando en ello, y ese es precisamente el error. Que no estamos conscientes que de alguna manera todo lo que pensamos en todo momento es una oración. Y que de alguna manera, si todo lo que pensamos es una oración, toda esa sensación de carencia, todo eso que nos decimos, todo eso que aparentemente nadie va a saber y nadie se va a enterar, es una oración y eso es parte de lo que estamos pidiendo. Entonces, una de las situaciones más importantes es entender quiénes estamos siendo desde lo que genuinamente estamos pensando. Y todo este tema de la oración nos va a ir llevando a hacer conciencia de cómo podemos ir modificando y alterando esos pensamientos a favor de poderlos dirigir hacia la verdad, de poderlos dirigir a eso que tanto anhelamos, que es precisamente recuperar nuestra paz, nuestra seguridad, el amor, que pensamos que está afuera y que sabemos que somos, ¿verdad? Entonces, parte de lo que vimos las sesiones anteriores a manera de resumen rápido fue precisamente que la oración es un proceso a través del cual, es un proceso para que entendamos que lo que Dios creó, uno, reconozca su unidad. Vamos a dejar de percibir separación, lo vamos a ir viendo ahorita. Entonces, la intención, una de las intenciones y de los propósitos de la oración es que lo que Dios creó, uno, o sea, nosotros, que lo que Dios creó al Cristo, reconozca que solamente es uno y que no hay separación. Que el proceso de aprendizaje para que el Cristo, que es el proceso de aprendizaje para que el Cristo abandone sus metas e intereses separados. Ya vimos que toda esa situación de peticiones no es la oración verdadera y no es lo que realmente nos va a permitir recuperar esa paz permanente, que solamente vamos a tener paz momentánea, paz con P minúscula, pero no la paz permanente. Vimos que el secreto de la verdadera oración es olvidarnos de lo que realmente necesitamos, pasar por alto las necesidades específicas, tal como las vemos aquí, y poderlas dejar en manos de Dios. Entender que en realidad no es lo que nosotros creemos, que necesitamos, lo que nos va a proveer de esa seguridad, y que podamos empezar a confiar. También nos dice que la verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica en donde si no recibo lo que estoy pidiendo, me muero, en donde si no recibo lo que ahorita yo digo que necesito para volver a experimentarme pleno y feliz, porque ahorita me experimento muy agobiado, ahogado, en crisis, necesito, y lo convertimos en súplica.
Y el libro nos dice, cuidado, no conviertan. La verdadera oración debe evitar esta trampa. Desde ahí vimos que orar en realidad es hacernos a un lado y practicar la fe y la confianza. ¿Cómo podemos aspirar a dejar estas necesidades en manos de Dios si queremos seguir manejándolas desde nuestra fuerza, desde lo que yo digo que necesito? Podemos empezar a explorar a ver qué pasa. Soltar, rendirnos no para ya no hacer nada o desmotivarnos. Rendirnos en el sentido de que no depende de nosotros, no tenemos que hacer nada nosotros cuando verdaderamente generamos esa fe y esa confianza. También vimos que evidentemente esto que estamos hablando es un nivel de oración en donde no todo el mundo lo puede visualizar o lo puede alcanzar. Y para ello vimos que también el curso establece una analogía que refiere a una escalera, en donde nos dice que la oración es como una escalera que no tiene principio ni tiene fin, y que de alguna manera utiliza esta analogía como herramienta para enunciar y hacernos conscientes de que va a haber diferentes niveles de aprendizaje dentro de lo que sería accesar a la verdadera oración, no a la oración que conocemos tradicionalmente. Y nos enseña que en los niveles más bajos, que fue lo que empezamos a ver la sesión anterior, cuando vimos el inicio de la escalera, en esos niveles, cuando estamos apenas iniciando, que realmente todavía tenemos nula o muy poca conciencia de que existe otra forma de vivir, en donde prácticamente estamos tan identificados con esta identidad falsa que hemos creado, con este cuerpo, con este personaje, con este Ricardo, papá de tantos chamacos, arquitecto, etcétera, con necesidades específicas, que me cuesta mucho trabajo poder siquiera incluir la posibilidad de que hay una manera diferente. Los que estamos aquí, por lo menos ya iniciamos con un poco de curiosidad, ya concedimos esa pequeña dosis de buena voluntad que dice el libro y estamos empezando a explorar. Probablemente estamos iniciando ese proceso y probablemente estamos en esos niveles bajos. En esos niveles bajos de esa escalera, y más que niveles bajos de escalera, es un nivel todavía muy precario y austero de esa conciencia de quienes somos de verdad o en esencia. Entonces, desde ahí es donde la oración la hacemos como un simple deseo. Es un simple desear que surge del sentido de carencia y escasez del ego, de nuestra sensación de pequeñez, en donde realmente nos percibimos separados, en donde realmente percibimos que necesitamos, pero por lo menos ya empezamos a tener esa fe en donde hay un ser superior a quien estamos pidiéndole algo. No sabemos que no nos va a dar nada desde ahí, pero bueno, por lo menos estamos nosotros pidiendo algo. Entonces, pero ya con la conciencia de que hay algo más, de que hay una fuerza superior, un ser superior al que podemos accesar. Por eso es que menciona que es los inicios de ese nivel de percatación de conciencia. Y es en este nivel que también dice el libro que vamos a empezar a darnos cuenta cómo vamos a orar por nuestros enemigos. Entonces, desde esta conciencia de separación, en donde todavía el de afuera no tengo nada yo que ver, en donde de alguna manera, sin darme cuenta, yo estoy proyectando mis culpas en ese otro personaje, y de alguna forma, sí, para mí es real que hay un enemigo y que hay alguien más. Entonces, vamos ahorita, que es lo que retomaremos en este momento, que sería el tema de orar por otros, para que vayamos a incorporar y entendamos precisamente que
que la contradicción no se da en el uso de las, o sea, se da en el uso de las palabras mismas más que en la acción. O sea, porque cuando escuchamos orar por nuestros enemigos, nos hace un cortocircuito. ¿Cómo puedo orar por el que me traicionó? ¿Cómo puedo orar por el que me robó? ¿Cómo puedo orar por el que en este momento me es sumamente difícil perdonar? Porque yo sí siento que me la hizo. Entonces puedo orar por mi gente querida, puedo orar por mi familia, por mis hijos, puedo orar por los que yo sé que están de mi lado. Pero así como que orar por mis enemigos, no es tan sencillo. Entonces vamos a empezar a ver de qué manera, o sea, qué significa enemigos. Y dice aquí, o sea, dice el libro que precisamente la contradicción empieza en el hecho de creer que tengo enemigos. Porque si creo tener enemigos, entonces yo ya habré limitado la oración a las leyes de este mundo de la separación. Vamos a verlo ahorita con más detenimiento. También, como dijimos en un principio, vimos que la oración es continua, que no para, que no es en el momento en que lo hacemos consciente y que tiene que ver con todos los pensamientos que durante el día estamos elaborando, conscientes o hasta a veces dormidos, inconscientes. Todo habla de quienes estamos siendo y de la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Todo mundo oramos sin cesar, y por eso dice el libro que la trascendencia de esto es que pide y ya has decidido qué es lo que quieres. Si yo me percibo carente y lo que estoy pidiendo es algo que no tengo, automáticamente el universo me va a dar más de lo mismo, más de lo que no tengo. Porque lo que yo estoy diciéndole a Dios es, no te quiero ver a ti, lo que tú me estás dando no me es suficiente y lo que yo necesito es a mi ídolo de barro a través del cuerpo para que yo reciba esto. No podemos orar a Dios para que Dios nos dé sueños que para Él no existen. Si nos empezamos a dar cuenta de lo que implica esto, pensamos que Dios nos va a proveer de lo que para nosotros serían los satisfactores o nuestros dioses con D minúscula, cuando en realidad Él ni siquiera está presente a eso, porque para Él no existe nada de lo que estamos viviendo. No existen necesidades porque lo somos todo. Y nos habla de que en este proceso de la escalera, que fue lo que vimos en las 2 sesiones anteriores, hay un proceso de aprendizaje a través del que poco a poco, cuando vayamos desidentificándonos de este falso ser, de esta identidad con la que hemos pensado que somos, vamos a ir subiendo y generando un mayor nivel de conciencia a través de lo que vamos a llegar a niveles muy altos en esa escalera para prácticamente al cielo, donde en lo más alto se produce una transformación en donde las cosas de la tierra se dejan atrás y no se recuerdan más. Entonces, ¿para qué quiero yo entender todo esto? Imagínense qué libre sería, qué liberador sería cuando las cosas que ahorita nos quitan la paz, ya las podamos ver como simples observadores, entendiendo que nosotros somos el soñador del sueño y no el personaje que está en este momento, que estamos utilizando como avatar para poder vivir dentro del sueño. Nosotros estamos afuera, somos la mente que está soñando este sueño. Todo este proceso nos va a permitir ir reconociendo esto e ir desidentificándonos de ese personaje, y el resultado de poder invertir nuestro tiempo en estas sesiones, en todos los cuestionamientos, en hacer las expiaciones, en perdonar y perdonar y perdonar, es precisamente para poder ir quitando todos los obstáculos, todas esas nubes que no nos permiten ver nuestra verdadera luz. A mí me parece muy atractivo, y eso es lo que yo he estado ahorita y por lo que estoy haciendo todo esto, porque una vez que lo pruebas, una vez que empiezas a tener momentitos, pequeños instantes santos en donde
puedes experimentar toda esa paz y esa libertad. Y por libertad no me estoy refiriendo a libertinaje, no me estoy refiriendo a poder hacer lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera, sino a libertad de reacción, a dejar cada vez más de depender de las cosas externas, de lo que pase afuera, de lo que hagan o dejen de hacer los demás, para que yo pueda experimentarme en paz o no. O díganme si no, cuando de alguna forma estamos con expectativas, o sea, generamos expectativas conscientes e inconscientes, siempre, en todo lo que hacemos, en todas las relaciones. No damos pasos sin guarache. Estamos generando expectativas. Cuando se cumplen las expectativas, lo amo, la amo, es perfecto, todo está de maravilla, es un gran hijo, es un gran padre, oye, es una gran pareja. En el momento en que deja de cumplir las expectativas, ahora generamos un odio especial. Entonces vamos del amor especial al odio especial, que también lo vimos en toda la sesión de las relaciones especiales. Y no nada más con gente, con cosas, con el dinero, con las cosas. Si a través de la oración y a través de entender el para qué es indispensable recuperar esa conciencia de quiénes somos y dejar de depender de afuera, pues sería una maravilla. Ya no vamos a estarnos preguntando qué puedo hacer para que el de enfrente cambie, qué puedo hacer para tener más dinero. Ya no va a importar. Por eso es que dice aquí que se dejan atrás y no se recuerdan más las cosas de la tierra. Adquiere su estado amorfo. Ya no hay ni siquiera formas. Llega un momento en donde lo único que se experimenta es luz, en donde te experimentas verdaderamente siendo uno con el todo, y poco a poco lo vas a ir haciendo en periodos más largos. Para eso es precisamente que estamos aquí. Y también nos recuerda que en la oración de los niveles más bajos, la oración también es una ilusión. Al igual que el perdón, cuando la oración todavía es peticionaria, es una ilusión, por lo que acabamos de comentar, porque creemos que con los ídolos del mundo, con lo que nosotros, a lo que nosotros le estamos dando el poder, dinero, pareja, sexo, placer, todo lo que para nosotros pueda ser a través de lo que vamos a experimentarnos completos, sigue siendo una ilusión. Por eso en esos niveles la oración también es una ilusión. Cuando vamos subiendo por la escalera, que es lo que vamos a ver hoy, entonces vamos a ir haciendo una transición hacia la verdadera oración, en donde de petición se va a convertir en gratitud. Y dice que cuando la oración todavía es parte o sea, es ilusión, todavía en los niveles bajos, forma parte del perdón, en donde el perdón de por sí también es una ilusión. Y mientras el perdón no logre concretarse, vamos a seguir requiriendo de la oración y de poner toda nuestra atención desde dónde y a quién le estamos sirviendo. Si estamos sirviéndole al pensamiento sistema del ego, pues estamos ya empezando a incluir, por lo menos elegir en cada momento, servir ahora al maestro o al sistema de pensamiento del amor. ¿De acuerdo? Nos dice que nunca olvidemos que la oración en cualquiera de sus niveles es siempre para uno mismo. Ahorita lo vamos a ver en lo que sigue. Y que tenemos que perdonar a nuestros enemigos por nuestros pecados y no por los de ellos. Vimos, y lo vamos a profundizar un poco más ahorita, que no dice que perdonemos a los enemigos por sus pecados. Dice que perdonemos a nuestros enemigos por nuestros pecados. ¿Y a qué se refiere con eso? Básicamente a que todos somos inocentes. El de enfrente jamás me hizo nada. El pecado es percibirme separado de él. El pecado es la creencia equivocada de que desde esa separación hay ataque. El pecado es que me necesito defender de ese otro personaje y que realmente la agresión existió.
Entonces, el pecado son los juicios, son las condenas que hicimos, en donde nosotros le deseamos la muerte a esa persona, en donde nosotros queremos vengarnos de esa persona. No es, y es la interpretación que nosotros hicimos de ese hecho. Vamos a empezar a tener la conciencia de unidad, en donde vamos también a incluir la posibilidad de aceptar que yo pedí, que yo le pedí a todos y cada uno de los enemigos a los que ahorita tengo prisioneros, que jugaran ese rol, que yo necesitaba que me robaran, que yo necesitaba que me abandonaran, que yo necesitaba que me traicionaran, para poder, a través del contraste y a través de sentir que estoy ya en el agujero más profundo, voltear los ojos hacia donde verdaderamente necesito para poder recuperar esa conciencia de mi verdadera identidad. Y finalmente la oración va a estar ligada al aprendizaje hasta que el objetivo mismo se haya alcanzado. Va a ser, así como el perdón es la herramienta fundamental y a través de la que nosotros vamos a necesitar limpiar y soltar y liberar a través de los demás a nosotros mismos, la oración es la que nos va a acompañar en todo ese proceso también. Vamos entonces ahora sí a entrar ya lo que es el tema de orar por otros. Y dice el libro que dijimos que siempre oras por ti mismo, y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Si se ha entendido correctamente, orar por otros se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Esto es un poco de lo que ya hablamos. Primero nos dicen, siempre que oras, oras por ti mismo. Pero luego nos dice que oremos por otros. La contradicción aparente es desde la separación. Si nosotros ya empezamos a ser conscientes que no hay nada afuera, que todo es una proyección y que todo es un escenario fabricado por nosotros, por nuestra mente, entonces podemos empezar a incluir que aunque aparentemente está afuera, soy yo mismo. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de poner mi cabeza en la cabeza del otro para poder tener una mayor claridad de esto? Está en una de las sesiones anteriores. Y que lo que realmente estamos generando es poder empezar a ver inocente a mi hermano allá afuera para empezar a poder ver mi propia inocencia. No puedo yo percibirme inocente, por muy bueno que yo crea que sea, mientras yo siga viendo ataque y traición y abuso e injusticia y deshonestidad allá afuera. Y hasta que yo no pueda ver más allá del cuerpo de ese personaje que me está atacando en este nivel, es que voy a poder empezar a aspirar a liberar y a experimentar esa libertad de reacción. Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, de que tu hermano, tu hermana es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración, de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. El medio para poder alcanzar la posibilidad de empezar a ver inocencia en mi hermano, no en los facilitos, en el violador, en el asesino, en el abusador, en el genocida. En esos es en donde realmente necesitamos empezar a ver la inocencia. Y ahí es en donde es el reto más difícil. Conforme podamos ir avanzando,
No quiere, o sea, no quiere decir, y eso también nos lo dice el curso, que lo vamos a hacer de un día para otro. Por eso es tan insistente en que es un proceso. Y aquí la analogía de la escalera es para que nuestro cerebro humano pueda captar un poco lo que significa ese proceso. La invitación nuevamente es a que podamos ser compasivos con nosotros mismos cuando estemos con todo el coraje y el rencor y el enojo contra Dios, porque a final de cuentas, si somos objetivos, todo lo que le reclamamos a cualquiera de los hermanos que tengamos enfrente, papá, mamá, hijos, parejas y todos los que podamos generar, una de las cosas que pudimos ver la semana que estuve ahí en el retiro, y fue, porque además al hacerlo en constelación, lo vemos en imagen, y cuando puedes ver que detrás de todo eso a quien le estás reclamando, sin que tú tengas conciencia, y además lo puedas aceptar, porque ¿cómo va a ser posible que tú te puedas enojar con Dios? Y realmente es a Dios, pero es a un Dios con D minúscula. Y cuando en esos ejercicios nos dieron la oportunidad de tener a un representante enfrente de ese Dios, y cuando pudimos ponernos en contacto con ese enojo que teníamos, que aparentemente no existía, y lo puedes empezar a sacar y puedes empezar a expresarlo, es una liberación impresionante, es una maravilla. Y después te ponen a un representante de Dios con D mayúscula, y en donde puedes volver a hacer lo mismo, y cuando ves que para ese Dios todo tu reclamo no hay más que amor y compasión por lo que de alguna manera es solamente una creencia equivocada, porque no existe razón alguna para ese reclamo, pues ya puedes por lo menos sentirte totalmente en paz, totalmente liberado. Ya puedes primero darte la oportunidad de expresar lo que de alguna forma has reprimido tanto tiempo, desde la visión que no es más que un pensamiento y un juicio equivocado, que realmente no teníamos idea y que lo hicimos para querer tener más de lo que ya tenemos, y que lo hicimos porque estábamos inconscientes y dormidos, no sabíamos lo que hacíamos. Entonces todo eso realmente nos da la posibilidad de empezar a liberar. Y el poder creciente y metas ascendentes es que conforme vamos cada vez más practicando y practicando y practicando, es como vamos a ir subiendo hasta llegar a este punto en donde prácticamente no hemos despertado del sueño, pero en este punto ya despertamos en el sueño y ya podemos aspirar a vivir un sueño feliz. Ya no vamos a estar reaccionando. Ya podemos nosotros ser creadores aún en este nivel y en el sueño. La sección 2 dice: las formas iniciales de la oración en los primeros peldaños de la escalera no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor. Y tampoco proceden de alguien que entiende que son peticiones de muerte, hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo y es Él quien parece contestarles. Ese Dios con D minúscula, ese Dios humanizado, esa imagen que hemos aprendido equivocadamente, distorsionada de Dios, de un Dios que va a juzgar, de un Dios que va a castigar, de un Dios que va a quitar a los que no fueron buenos. Ese no es Dios. Pero finalmente, en estos niveles, la oración clama por venganza. Les puedo compartir, ahorita tuve yo un accidente en donde estábamos Malú y yo en un semáforo
esperando a las 11 de la noche el SIGA, llegó alguien. De repente, sin darnos cuenta, nos vimos dando vueltas y vueltas y vueltas y estábamos totalmente aturdidos, porque lo que sucedió es que un muchacho que venía borracho se quedó dormido y no nos vio y nos arrolló, nos pasó por encima. Para no hacer el cuento largo, yo en ese momento confié y no quise proceder a que se lo llevaran a la cárcel, a que lo encerraran, etcétera. En ese momento no quise. Ya después, en retrospectiva, resulta que el seguro te paga no más del 60-70% del valor comercial del coche. O sea, si quieres comprar ese mismo coche, no vas a poder porque ya perdiste prácticamente el 40% del valor. Y cuando cuando empezamos a ver todas las consecuencias de lo que sucedió ahí, me empezaron a decir, no, es que le tenías que haber hecho que lo encarcelaran, que aprendiera, que te pagara. Yo hablé con el muchacho y el día del accidente él se mostró totalmente arrepentido. Y a mí me conmovió, confié. Cuando vuelvo a hablar ya semanas después para decirle, oye, ya sé cómo va a estar la cosa, me debes 80,000 pesos, porque esa es la diferencia que se va a perder en lo del coche. No, pero ¿por qué? Total que no quería pagar. Y yo tuve pensamientos. Porque primero, yo confié. Fui un tarugo por no haberme asegurado, por no haber pedido, por no haber por no haber hecho lo necesario para que se fregara, para que pagara por su estupidez, para que yo no tuviera nada que perder en ese sentido. Y obviamente, cuando no me estaba ya, cuando no estaba reaccionando y no estaba cumpliendo con mi expectativa, que era que dijera, sí, Ricardo, tienes toda la razón, aquí está tu dinero, te vuelvo a pedir perdón, sí le decía que le fuera mal, sí le decía, y si no me pagas, o sea, yo pensaba, si no me pagas te va a ir mal, este es un karma, y ahora sí vas a matar a alguien, y ahora sí te va a pasar algo. Y leo esto y digo, pues ¿en dónde ando? ¿Qué es lo que realmente quiero? Eso es lo que realmente quiero. Para mi hermano, a quien me estoy comprometiendo en todas estas acciones, a ver inocente, porque después, entonces le empecé a hablar, yo legalmente no tengo nada como fregarte, porque yo confié y tú abusaste, pero tengo otros medios. Y yo conozco a alguien en el radio en donde tengo un video tuyo, en donde estás aceptando que estuviste borracho, en donde estás aceptando que tú fue tu culpa. Entonces, no va a ser por la vía legal, pero tengo otros medios. Cuídate. Entonces, desde toda la coerción, yo ya estoy generando ataque. Y no quiero eso. ¿Cuándo? Ahorita en la semana que estuvimos ahí, en donde pusimos una de los ejercicios fue estar 24 horas encerrados, poniendo todo lo que se nos viniera a la mente, que pudiéramos perdonar o a quien todavía estuviéramos generando como prisionero y condenando, cuando realmente pude sentir que definitivamente no era mi intención hacerlo a mi manera, cuando pude soltarlo y ponerlo en las manos de Dios y que realmente fuera para un beneficio mayor y que si no me pagaba es porque para mí esa pérdida tiene un aprendizaje y que para él lo que fuera era lo mejor. Cuando ya no lo quise hacer en mis fuerzas, recibí una llamada de él, Ricardo, tienes toda la razón, dame un número de cuenta, aquí está tu lana. Fue impresionante. La verdad es que aquí es en donde les comparto que puedes empezar a ver, pero yo no lo hice con la intención o la agenda escondida de que me pagara. Yo estaba totalmente dispuesto, yo solté, yo me rendí, aceptando lo que fuera como lo que realmente necesitaba en ese momento de aprendizaje. Porque si lo hago con la agenda de que entonces se vaya a arrepentir, pues evidentemente no se va a arrepentir. Yo lo que le estoy diciendo a Dios, hazlo a mi manera.
Yo soy el juez, yo soy el que sabe. Hazlo a mi manera. Y no se trata de eso. Nadie puede pedir el infierno para otro y él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno. Pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado el perdón, jamás podrían orar de esa manera. ¿Por qué dice que que nadie puede pedir el infierno para otro y pensar que se va a librar de él? Porque si precisamente en el ejemplo que les comparto, yo estoy condenando a este cuate, voy a estar con todo el veneno por dentro. En la venganza es el veneno que yo me tomo para que se muera el de enfrente. Parecería que yo estoy libre, deseando que el otro le vaya mal, que se muera, que vuelva a chocar, que ahora sí se mate. Yo estoy tan prisionero de eso como él. Y cada vez que yo me acuerde, voy a perder mi paz. Y esa no es la voluntad de Dios. Y yo elijo la voluntad de Dios, no la mía, no la del ego. Entonces, por eso es que aquellos que han sido perdonados y han aceptado el perdón, ya no podrán orar desde pedir venganza. La sección 3 dice, así pues, en estos niveles, la meta del aprendizaje no es otra que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. Si yo estoy orando desde ataque, ¿qué voy a recibir? Casualmente, yo tenía un problema en una obra de manera simultánea, en donde podía haberse llevado a cabo toda una situación en donde me hubieran querido cobrar por algo que aparentemente era imputable a mí, que podría ser imputable a mí. Tenía las dos cosas al mismo tiempo, lo del choque y lo de la obra, en donde estábamos en el proceso de deslinde, de ver qué pasaba, etc. Si yo hubiera continuado con todo ese deseo de justicia para que el cuate diera la cara y se responsabilizara por la estupidez y por por todo lo que él hizo, yo les puedo asegurar que por este otro lado, entonces a mí me iban a hacer lo mismo, en donde me iban a exigir a pagar todo lo que de alguna forma estuvo pasando por pensar que yo tenía la culpa y que yo era responsable. Y así como se liberó una, se liberó la otra. Los niveles, la meta del aprendizaje no es otra que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Y recuerden que la oración es todo nuestro pensamiento. A partir de ahí, una vez que podemos empezar a reconocer y a incorporar esto que les comparto, entonces los pasos a los niveles siguientes empieza a ser un poquito más fácil. Empiezan a liberarse los obstáculos. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano, no lo querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Si lo que yo estoy pidiendo para el otro cuate es que le vaya mal, es que se friegue, es que dé la cara, yo ni siquiera sé si puede, qué le representaba, qué le estaba significando, en qué broncas iba a meter generar ese dinero. No lo sé, pero para mí me la debe y me vale gorro y me tiene que pagar. Como yo eso no lo quiero para mí y entonces lo vivo desde la separación, automáticamente ya es mi enemigo. Y ya es alguien a quien estoy atacando y de quien me tengo que defender. ¿Puedo generar la paz a la que me estoy comprometiendo conmigo mismo desde ahí? Difícilmente. Imposible. Es evidente que este paso no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. En la psicoterapia,
lo que hablan es que la necesidad de liberar a tu hermano, de liberar a tu enemigo, entre comillas, es porque no puede existir que el de enfrente sea culpable y tú no. O que tú seas culpable y el de enfrente no. O todos somos culpables, o los dos somos culpables, o los dos somos inocentes. Por eso es la trascendencia de la necesidad o la indispensabilidad de que yo pueda empezar a ver más allá del cuerpo del otro para poder empezar a ver su inocencia y ver la mía. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables, ciertamente parece una ventaja tener enemigos. Y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha de liberar a los enemigos. ¿Por qué da miedo? ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto trabajo perdonar? ¿Por qué nos da miedo soltar nuestra certeza absoluta de que realmente tengo razón, de que el otro me la hizo? Si me pongo a ver, lo que me da miedo soltar es mi punto de vista. Si yo dejo de culpar al de enfrente, entonces voy a tener que voltear a ver para acá y aquí en donde va a estar la culpa es de donde se originó. Y eso no me gusta. El mecanismo del ego es como la culpa me duele tanto y si soy culpable, el miedo es a recibir castigo, entonces lo guardo, lo escondo en lo más recóndito de lo más oscuro donde nadie lo puede ver, pero lo necesito ahora proyectar en el otro. Esa es la manera en que el ego expía. Si se acuerdan de lo que hemos hablado, de lo que es la expiación es precisamente el deshacimiento, el deshacer la culpa. Pero hay dos maneras de hacerlo. El ego lo hace a través de proyectar en el otro esa culpa para que aparentemente ya no sea mía. Entonces yo ya me libero, aparentemente, ya estamos viendo que no es así. Y expiar con E mayúscula es cuando la culpa desaparece. Ahorita vamos a ver más adelante que la culpa no se esconde. La culpa requiere desaparecer, requerimos ir a la causa, al juicio. La culpa sale del pensamiento que hicimos del hecho, no del hecho en sí. La sección 4 dice precisamente que la culpa se debe de abandonar, no ocultar, que es lo que acabamos de decir. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo. Y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo. Ese proceso, como vimos, nos va a dar miedo al principio, porque estamos tan identificados con ese falso ser, con esa imagen, que el simple hecho de que afuera se puedan dar cuenta que si yo estoy viendo abuso o traición en el otro, es porque yo me he experimentado, me experimento abusivo y traidor, pero eso no va a haber forma de que yo lo pueda externar o pueda permitir que nadie lo vea. Cuando veamos proyecciones más a profundidad, se van a dar cuenta que todo lo de afuera va a servir como un espejo y que todo lo que nos quite la paz, para bien o para mal, es algo nuestro que estamos proyectando. Y nos da miedo perder. Pues las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se reconocen, traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión de escape? El verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido.
Yo estoy anhelando mi paz, estoy anhelando sentirme pleno, sentirme cierto, contenido, amado, amando. Lo anhelo, yo anhelo el escape. ¿Estoy dispuesto? ¿Realmente a qué estoy dispuesto para lograr esa experiencia? Para poder volver a experimentarme y volver a ser la verdad y lo que realmente soy. ¿Estoy dispuesto a soltar mi certeza de que el otro me la hizo, a poder perdonar, a reconocer que fue mi fabricación? De otra manera no vamos a poder accesar. Y dice, más, ¿cómo puede reconocerse esto mientras la oculte en otro y no vea que en realidad es la mía propia? Esa proyección de la que estamos hablando. El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad. Y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. Cuando yo estoy pensando en esa liberación, en poder vivir esa libertad de reacción, ¿quién requeriría morir? Porque recordemos que el amor y el miedo y la culpa son totalmente exclusivos, no pueden coexistir. O es uno o es el otro. Y sin embargo, estamos tan identificados con ese sistema de pensamiento, con el ego, con ese falso ser, que si lo soltamos y permitimos que muera para que podamos vivir. ¿Se acuerdan de esa canción que digo, hay una canción que me gustaba mucho que era de la Iglesia Católica, que decía que hay que morir para vivir, pero no la entendía en ese entonces con la profundidad o con la intención de lo que estamos viendo en este momento. El que requiere morir es ese falso ser, es la ilusión. Y mientras no estemos dispuestos a empezar a deshacer, a desidentificarnos de ese falso ser para regresar a la vida que somos, pues seguiremos en la pesadilla y desde el profundo miedo. ¿Cómo entonces se puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme y el miedo a renunciar a ella es grande en verdad. Esto es un poco nada más la reiteración de que no va a ser una situación fácil y de que realmente se va a requerir muchísimo de nosotros. Rigor y disciplina. Compromiso a hacer lo que se requiera para poder soltar todas esas creencias, perdonar, para poder generar una red de apoyo a través de que nuestra atención cada vez esté más llena de este tipo de mensajes, de pensamientos, de prácticas, de tener gente que pueda estar un poco más avanzada en este sentido que nosotros para pedir el apoyo, de tomar las terapias, de tomar lo que sea para poder, de abrirnos, de exponernos, de bajarnos a la cancha. Esa es la invitación y esa es la intención a lo que yo las invito en esto que estamos precisamente viendo. Aquíétate por un instante ahora mismo y piensa en lo que has hecho, en lo que has juzgado, en lo que has condenado, en cómo te has condenado. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Ese enemigo, ese personaje que hasta ahorita lo has vivido como tu más grande tragedia, ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios igual que tú.
Él es tú y tú eres Él. Somos uno mismo. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para Él, para que Él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. Esta última está muy profunda, porque desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. Con que lo sientas y lo pienses es más que suficiente. Entonces, ¿a qué se refiere con esta parte de que no es fácil darse cuenta que pedir por todas estas situaciones, por todos estos ídolos de los que ya hablamos, siempre se hace para establecer carceleros? ¿Por qué si yo pido dinero, si yo pido más dinero, si yo pido una pareja, si yo pido amor, si yo pido o sea, una casa más grande, un mejor carro, estaría yo generando un carcelero? ¿Y qué culpa es la que estoy ocultando? Cada que yo desee algo, ¿en dónde va a cambiar mi estado de felicidad? Estoy dependiendo y dándole mi poder a esa situación, a esa cosa, o a esa entidad, o lo que sea, y estoy sustituyendo a Dios. Y estoy estableciendo un carcelero porque aunque me llegue el dinero, entonces ahora voy a estar preocupado porque lo puedo perder. Porque ahora me va a dar miedo que me lo roben, que me lo quiten, que me lo gaste. Entonces, sigue siendo cualquier situación a la que yo le dé mi poder que sea de este mundo, va a cambiar, va a nacer y va a morir. No es permanente. Y yo estoy pretendiendo generar una paz permanente a través de algo impermanente. No se puede. Y la culpa que estoy ocultando es la de separación, es la de sentirme separado. La culpa que estoy ocultando es la de sentirme incapaz, de sentirme pequeño, de sentirme insuficiente. Me avergüenza, no quiero que nadie se dé cuenta. Si tengo el dinero voy a poder tapar esta culpa que siento. Porque entonces me voy a vivir poderoso, me voy a vivir exitoso. Por poner un ejemplo, si tengo pareja, lo que para cada quien les resuene. Porque para mí no hacía sentido esta parte de cómo establezco carceleros. Tengo que estarlos cuidando. Si yo quiero una pareja y finalmente llegó mi pareja, ahora voy a vivir con miedo a que no me deje de ver, a que no voltee a ver a nadie más, a que me siga queriendo como yo necesito que me quiera, y todos los días pensando que se puede ir porque yo me estoy experimentando menos. Entonces, nada más la estoy utilizando y no lo voy a generar, no voy a lograr lo que estoy buscando. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de metas menores de la clase que sean, que es lo que acabamos de hablar, y la oración se convierte en una petición de enemigos. Por cada cosa que pidamos de afuera, va a ser un enemigo, como lo acabamos de ver. Incluso en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Nadie que desee un enemigo dejará de encontrarlo. Nadie que desee llenar algo de afuera va a dejar de vivir el vacío que está experimentando. Mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone y compréndelo bien. Todas las metas son a costa de Dios. No vale la pena el cambio. Ni lejos. Ok, eso es orar por otros. Ya tenemos ahorita 1 hora. Voy a dejar de compartir pantalla para verlas, para ver quién está por aquí.
Laura, ¿cómo estás? No te había yo visto. Yoli, Rosa, no sé, si seguimos con lo otro, pues nos va a llevar seguramente más tiempo, entonces yo pienso que podemos dejarlo ya para terminarlo en la próxima sesión, que va a ser la parte de orar con otros y lo que implica ya la experiencia de poder vivirlo a niveles superiores de la escalera. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Sí, claro. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que hayan escuchado que no les haga sentido? Aprovechen. Yo sé que no todo queda claro. Yo sé que hay cosas ahorita que estamos hablando que seguramente van a decir, no, esto definitivamente no me hace sentido o no estoy de acuerdo. O somos alumnos excepcionales del curso. No, más bien eres muy buen maestro y está interesante y creo que apenas nos dé la semana para acomodar, ¿eh? Está increíblemente bueno. Qué bueno, muy Laura. interesante. Voy a subirles el video lo más rápido posible para que entonces, si es así sí, como lo comentas, puedan tener chance de volver a escuchar. A mí así me funciona. Los que yo escucho y de donde saco la información y todo, vuelvo a verlos, a escucharlos, a estructurar lo que me está haciendo sentido, a ver información de otro lado, porque hay cosas que nos pueden resultar confusas, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto puedo hacer eso. Qué bueno que me dices para saber que entonces sí pueden utilizarlo en ese sentido. Y lo hago, espero que mañana mismo. Perfecto. Gracias. Es que hay que volverte a escuchar como para poder asimilar tantas cosas. Sí, o sea, y realmente no nada más escuchar, sino llevarlas un poquito a la práctica, porque qué difícil. Claro. Todos hemos sentido pensamientos negativos en algún momento, o sea, todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo, comadre, todo el tiempo. Yo te puedo asegurar que ahorita con tu situación particular, lo que estás viviendo, que ni siquiera sé cuál es el estatus, y ya me platicarás con calma, pero cuando tenemos este tipo de circunstancias y oímos este tipo de situaciones, a veces las podemos oír vacías. O sea, a veces las podemos oír inclusive como una situación en donde pues está muy bonito mientras no tengo la necesidad, pero cuando realmente algo me está agobiando, cuando está un familiar enfermo, cuando estoy en quiebra, cuando no tengo para pagar, ¿cómo aplico esto? Para que realmente tenga sentido, ¿no? Es que la práctica la teoría pues es buenísima, pero a la hora de la práctica es cuando, ups, por eso es que hay que volverlo a escuchar. Les pongo el video para que así lo puedan ver. Sí, y siéntanse en la confianza de poder pedir algún espacio de manera particular, si tienen alguna duda, si tienen una situación que quisieran resolver. Yo estoy encantado, pueden avisarme. Yo ha tomado en algunas ocasiones ese espacio, y la verdad de las cosas es que para mí también es un honor y un placer poder ser ese servicio y esa contribución. Entonces, para quien necesite o quisiera poder atender algo, con mucho gusto me lo dicen en el chat personal y agendamos una llamada, una videollamada, lo que sea, y lo podemos, para que lo puedan empezar a experimentar. O sea, la intención de esto es más que otra cosa que lo puedan empezar a experimentar, que puedan empezar a aplicarlo en las cosas que realmente en este momento puedan significar algo. Dime, Yola. Sí, Ricardo, mira, es con relación a lo que tú estás mencionando. O sea, la parte teórica está hermosa y, o sea, muy bonita, y como tú has dicho en otras ocasiones, se ve muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica, como que es un poquito complicado. Entonces, podría ser que en la siguiente sesión hiciéramos, por decir, la oración desde el punto de vista como se hace ordinariamente
desde la condición de la petición versus de la manera diferente o de la manera que desde la llegar a ser para, gratitud y desde el amor. desde la gratitud, exactamente, en lugar para, de la petición. exacto, Sí, para ver, por decir, en una circunstancia en la que tú quieras tomar, ver la opción A, que es la que de título personal, a lo mejor caigo mucho en la petición, y ver el versus gratitud y amor en el mismo contexto, Ricardo, para poder nosotros, digo, para poder, ir viendo cómo voy yo a ir modificando las cosas y mis propios pensamientos. Con ¿Sí me mucho entiendes? gusto, pero que sea algo que realmente no sea teoría o no sea algo que inventemos. Pongan en la mesa, no lo más profundo, pongan en la mesa algo no tan profundo, y sobre eso podemos empezar a ver para que empiece a tener sentido, porque si no sigue siendo teoría. Entonces, yo encantado. Lo pueden hacer en lo personal, lo podemos hacer en este espacio, podemos ir viendo cómo puede empezar a funcionar, pero la realidad es que si realmente estamos comprometidos, necesitaríamos verdaderamente hacerlo con nosotros. Y créanme, ahorita a lo mejor puede ser muy amenazante por esta situación de que todavía no generamos ese espacio de confianza. Pero cuando empezamos a abrirnos, nos vamos a dar cuenta que no es exclusivo, que no soy el único, que de alguna manera además no es casualidad que estemos los que estamos, porque yo les aseguro que en el compartir de cada uno de nosotros va a resonar seguramente en las demás, en algo. No es casualidad que estemos unidos, no es casualidad que estemos en este grupo. Seguramente no va a haber una sola persona que tiene ahorita a un familiar enfermo o que tiene una situación de pareja o de abandono o de situación económica. Entonces, yo sé que este espacio no es un espacio de juicio y que al principio pues también evidentemente puede ser difícil. Entonces, digo, una cosa menos profunda o algo, pónganla en la mesa y vamos viendo. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el jueves y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Noches. Gracias. Hasta luego.